La Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. Hoy les proponemos un espacio de reflexión acerca de la relación entre ciencia y religión. ¿Se trata de una relación conflictiva? ¿Son autónomas e independientes o hay posibilidad de diálogo e integración? Para ayudarnos a pensar esta cuestión, nos acompaña el presbítero Dr. Lucio Florio. El Dr. Florio es sacerdote de la Diócesis de La Plata, doctor en Teología Dogmática por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, presidente de la Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión, desarrolla sus actividades de investigación y docencia en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Teología de la UCA, miembro de la Sociedad Argentina de Teología e integrante del Consejo de Investigaciones de la UCA. Bienvenido, Lucio, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias, Nicolás, muy bien. ¿Cómo surgió tu interés por la investigación? ¿Qué referentes tuviste en tus comienzos? Bien, creo que son un poco complejos. Por un lado, me impactó mucho, digamos, de mi formación secundaria. Yo estudié en el Colegio Nacional de La Plata, que es el colegio dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, con fuerte, digamos, impacto o acentuación de la ciencia, y además vivía cerca del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que es muy famoso en América Latina. Y digamos, creo que eso marcó mucho mi interés por la biología, que después abandoné y recobré tiempo después de haber hecho un itinerario por el campo biológico. Digamos que mi primer impacto con la investigación proviene justamente de este centro de investigación biológica, que es el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y del colegio. Ahora bien, después yo hice un año en la Universidad Nacional de La Plata estudiando filosofía, antes de entrar en el seminario, y creo que por eso hay muchos influjos cruzados tal vez del área de las ciencias naturales, del área de la filosofía y de las letras, y después de la teología. Para ir ya más al campo teológico, en el Seminario de La Plata había una fuerte tradición de investigación en filosofía, en teología, en Biblia. Pensemos que, por ejemplo, la revista Sapiencia, que se edita en la UCA, se fundó en el Seminario de La Plata y funcionó mucho tiempo allí. Lo mismo que la revista Bíblica, se fundó con Monseñor Straubinger en La Plata. La continuó el padre Leborati, los dos traductores de la Biblia en la Argentina, son las dos Biblias argentinas, se hicieron allí, en el seminario. Eso me impresionó mucho como trabajo de investigación en la traducción. También otras revistas, como la revista de teología, en fin, que se había discontinuado y que en algún momento tratamos de retomarla. Pero con esto quiero decir que había en el Seminario de La Plata una fuerte tradición de investigación, ya te digo, en el campo bíblico, en el campo de la filosofía. Monseñor Derisi, fundador de la Universidad Católica Argentina, Monseñor Blanco, un rector siguiente, estaban allí. Entonces, de alguna manera ese clima de investigación plural me marcó mucho, digamos. Después proseguí los estudios en Roma, en esta universidad dominica, San Tommaso de Aquino, el Angelicum, y con algunos cursos tomados también en la Universidad Gregoriana y en el Instituto Bíblico. Yo diría que allá lo que me impresionó, por un lado, es redescubrir la figura de estos escolásticos como Santo Tomás de Aquino, que eran personas de espíritu muy universal, que integraban elementos de filosofías diversas. Y después me encontré también con un fuerte desarrollo de la teología contemporánea
De hecho, yo hice mi tesis de licenciatura sobre un teólogo suizo, Hans von Balthasar, que trabajó mucho en el campo de la teología y la estética y las letras. Ahora bien, después cuando regresé, que me embarqué en el doctorado, ya empecé a integrar elementos y posteriormente, digamos, yo hice mi tesis sobre un tema trinitario, llamado Mapa Trinitario del Mundo, que es un intento de pensar el misterio trinitario en clave concreta de búsqueda humana en los distintos campos de la experiencia humana. Y allí ya volvió mi interés por las ciencias naturales, que retomé después de terminado el doctorado, cuando me vinculé con organismos, instituciones relacionadas con ciencia y religión que había en Estados Unidos, en Europa. Empecé a participar de algunos congresos de asociaciones de ese tipo, y metiéndome cada vez más en ese mundo, nos vinculamos con una universidad de México, de Puebla, y empezamos a organizar congresos latinoamericanos de ciencia y religión. En el año 2002 hicimos uno en Puebla y en el 2003 uno en La Plata, en mi ciudad. Y así continuamos con una tradición que se continúa hasta ahora. Estamos preparando el 10º Congreso Latinoamericano, que va a ser en Córdoba en el mes de septiembre. Pero respecto a la pregunta más directa, creo que son muchos los influjos. Yo por eso nunca me he sentido cómodo en una única dirección. Me parece que la teología justamente para estar viva, tiene que relacionarse con distintos campos. Los campos son distintos metodológicamente, y ha habido figuras que me han marcado en una y otra dirección, algunas vivas, otras autores, y últimamente en los últimos años en este mundo de ciencia y religión en particular. ¿Qué es investigar en teología? ¿Qué métodos se utilizan? Bueno, es una pregunta muy importante y difícil de responder, porque la teología ha ido variando a lo largo del tiempo. En primer lugar, a mí me gusta definir la teología de una manera muy simple, como definían los clásicos. Es una comprensión de la fe, un intento de reflexionar sobre los datos de la fe, los datos de la revelación, utilizando los instrumentos intelectuales que se disponen, la cultura del tiempo, tratando justamente de pensar la revelación de siempre en las nuevas realidades con nuevos métodos. Entonces la teología, en primer lugar, siempre parte de disciplinas hermenéuticas, de interpretación, porque tiene que trabajar con textos. Y de allí la importancia de la hermenéutica bíblica y de la hermenéutica de textos teológicos del pasado. Entonces, en ese sentido, la teología comienza con una utilización de métodos más cercanos a las ciencias humanas, a los textos, a la historia, a la literatura, a la interpretación en general. Después, clásicamente, en la historia del pensamiento teológico, al menos cristiano, hubo un momento fuerte de utilización de la filosofía aristotélica, clásica en general, como fue la escolástica. Y bueno, ha habido una evolución, la estoy simplificando mucho, por supuesto, donde se han incorporado otro tipo de métodos. Por eso la respuesta no es tan simple. La teología es una ciencia. Bueno, hay que decir que esta pregunta se la formuló Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. De alguna forma casi comienza, digamos, su manual de teología, su suma teológica con esta pregunta, y responde con un concepto de ciencia que provenía de Aristóteles, que obviamente es un concepto más bien filosófico, el conocimiento de las cosas por sus causas. Hoy en día tenemos, después de la revolución industrial, científica en particular, del enorme desarrollo de las ciencias del lenguaje, de la interpretación, la cosa es más compleja.
por eso la pregunta de si la teología es una ciencia, yo respondo que sí, pero con un sentido amplio de ciencia, porque utiliza distintas. Depende del enfoque que esté pretendiendo acentuar. El momento de la teología necesita de varias instancias. En particular, yo me he dedicado en estos últimos años a este tema de teología y ciencias desde el campo más grande y un tópico un poco general de instituciones, publicaciones que se llama Ciencia y Religión, pero en realidad lo que me interesa a mí es teología y ciencias, es decir, cómo utilizar las ciencias naturales en particular, más olvidadas en el debate teológico, para reflexionar la teología. Entonces ahí hay muchas cosas para decir, digamos. Cómo utilizar las ciencias. En primer lugar, siempre me gusta recordar que hay algunas clasificaciones de los posibles vínculos entre ciencia y religión que sirven para organizar un poco el debate. Si uno se pregunta si entre ciencia y religión hay un vínculo posible, en general en la opinión pública o en la opinión de los medios o de determinados ambientes académicos, la respuesta sería no. Entre ciencia y religión hay una disyunción exclusiva, un conflicto permanente, porque una explica con la razón, la otra, dirían, explica con el sentimiento religioso, etc. Pero en realidad la historia muestra que han convivido juntas, no solo en el ámbito cristiano, sino previamente. Si uno ve lo que sucede en nuestros pueblos precolombinos, encuentra que basta ver algunos Teotihuacán o algunos monumentos, a poner ejemplos, ¿no? O aquí en el Imperio Inca, encuentra una gran astronomía, matemáticas y de ciencias aplicadas como ingeniería, en fin, herboristería, hay mucho desarrollo que convive con una fuerte orientación religiosa de la sociedad del tiempo. Y esto también sucedió en todo el medioevo europeo y de alguna forma pervive. La religión parece ser fundamental para conferir sentido al ser humano, algo que las ciencias no logran. Entonces, vuelvo un poco a la clasificación. Hay un autor muy citado, se llama Jan Barbour, que organiza los posibles vínculos entre ciencia y religión de esta manera, en 4. El conflicto, que sería este primero, la autonomía, el diálogo y la integración. El conflicto se da sobre todo cuando se polarizan, por ejemplo, la ciencia a través de una visión muy particular, que es el positivismo. Considera que es el único discurso adecuado para la realidad, para explicar la realidad, lo que llamamos cientificismo o positivismo. Y las lecturas fundamentalistas de los textos sagrados, llamamos literalismo, creacionismo, cuando, por ejemplo, sostienen que, para poner un ejemplo muy, muy clásico, el relato de Génesis habla de 6 días de creación, entonces tiene que haber sido 6 días, porque la palabra de Dios así lo indica. Bueno, ahí se ve justamente en la aplicación de una sana hermenéutica con los textos literarios, cómo se puede liberar el conflicto, porque la hermenéutica bíblica contemporánea nos dice que hay que leer los textos, por ejemplo, de acuerdo a su género literario. Entonces no podemos pedirle a Génesis que nos diga exactamente cómo se produjo la creación, sino el sentido profundo de esa creación. Con lo cual quiero decir, sin complicar mucho, que este primer modelo del conflicto se puede resolver, y de hecho se resuelve hoy en día. En general no existe en ciertos ámbitos, los ámbitos católicos, de las iglesias protestantes clásicas, pero todavía subsiste la idea de que entre ambos no puede haber ninguna relación. El segundo modelo es el modelo de la autonomía o la independencia. Cada uno tiene su lugar. La ciencia explica cómo se hizo el universo, cómo funciona.
la religión, la teología explica el sentido profundo de esto. Esta es una posición más madura que se sostiene hoy por muchos científicos, filósofos, etc. En tercer lugar, el diálogo, porque nosotros somos seres humanos y primero que nosotros hacemos el diálogo internamente. No podemos vivir con varias verdades. Entonces ya mismo, si tenemos fe, si tenemos algún tipo de fe, de experiencia de fe, y usamos la razón con la ciencia, buscamos una cierta conciliación. Pero este diálogo se realiza con mayor rigor en terrenos académicos, y es lo que buscamos, cuando se plantean los temas, en temas de conflicto o de entrecruzamiento, por ejemplo, el origen del hombre, o el origen del universo, o la relación entre cerebro y espiritualidad, o espíritu, sí, para poner algunos, hay muchos. Se hace un trabajo, digamos, objetivo, riguroso desde cada disciplina, y se buscan puntos de intersección. Y en cuarto lugar, la integración, que dije diálogo e integración, cuando la teología, por ejemplo, que es un poco lo que trato de hacer yo, integra elementos de las ciencias en su reflexión sobre el misterio revelado, por ejemplo, en teología de la creación. Así que bueno, di un largo recorrido, pero simplemente para decirte esta complejidad que hay, pero también la teología busca ajustarse al modelo epistemológico más riguroso, que es variado en las ciencias humanas, en las ciencias naturales, siempre manteniendo un poco su originalidad, que es, bueno, tratar de pensar la revelación. Estas cuestiones vos las tratás en tu libro recientemente publicado, Ciencia y Religión, Perspectivas Históricas, Epistemológicas y Teológicas. ¿Es así? Así es un libro que trata de compendiar algunos de estos temas y ser una introducción a la cuestión. Está publicado por EUCASA, la Universidad Católica de Salta. Y digamos, yo justamente trato de poner estos temas. En primer lugar, bueno, la cuestión epistemológica que recién comenté. La clasificación es que hay varias. Yo también propongo una personal mía más diacrónica, es decir, que integre el camino personal, el camino cultural. Las cosas no son siempre tan claras entre ciencia y religión, porque a veces hay fenómenos históricos o fenómenos académicos. Cuando irrumpe la teoría de la evolución en el siglo XIX, se descompagina todo, hay que volver a pensar todo. Lo mismo pasó con Copérnico y Galileo, y pasa nuevamente hoy en día con múltiples teorías. Entonces las cosas no son tan puras. Después que hay momentos culturales diversos, por ejemplo, estamos en la posmodernidad, es muy curiosa, porque por un lado es el imperio de lo emotivo, de lo racional, por otro lado nos damos cuenta con la pandemia que necesitamos una investigación rigurosa, por lo menos en el campo de las vacunas, de la epidemia, y en otros campos también. Es decir, conviven una racionalidad muy seria con una irracionalidad muy profunda. Entonces, en esa clasificación que yo propongo, trato también de mostrar esa variación que hay que tener en cuenta, porque al final de cuentas somos personas y vivimos en una cultura concreta y esta va variando. Así que uno es el problema epistemológico que hay que aclarar, y la pregunta que me formulaste antes, en el fondo, es un poco la que desarrollo también: ¿qué entendemos por teología como ciencia? ¿Cómo puede relacionarse? Otro segundo momento es la parte histórica, que nos falla mucho. Ha habido una larguísima historia en el tema de ciencia y religión. Yo mencioné algunos episodios o algunos momentos. Generalmente se reduce todo al conflicto Galileo o al conflicto con el darwinismo, que fueron diversos, por otro lado. Entonces se agota toda la conversación un poco superficialmente en un episodio, cuando, por ejemplo, hay que recordar que ha habido una larguísima historia de la ciencia por la teología. Por lo pronto, las universidades fueron fundadas en el medioevo católico, las universidades que después fueron centros de investigación en ciencia muy importantes: París, Bolonia, Salamanca, Oxford, Cambridge, etc. Fueron fundadas en ese campo, estaba la teología presente. Después la cosa fue variando, pero la historia nos ayuda
como siempre se dice, nos ayuda a desprendernos de la historia y nos permite ver un poco las cuestiones, su contexto. Ha habido un gran influjo mutuo entre ciencia y religión. Pensemos que algunas figuras muy importantes de la ciencia fueron creyentes, muchas, ¿no? Newton, el mismo Copérnico, Galileo, fueron creyentes. El padre de la genética, Tino Mendel, el padre del Big Bang, etcétera, ¿no? Hay muchísimas personas que Teilhard de Chardin en el siglo XX. Con lo cual hay una parte histórica en el libro que trata un poco de poner en contexto y presentar también en el momento contemporáneo las perspectivas, sobre todo abiertas por la ciencia, la tecnología y las filosofías de la ciencia que ayudan a pensar el tema. Y en tercer lugar, el libro tiene una parte ya más concretamente sobre la teología, que es algo que me interesa a mí, porque en el fondo siempre he hecho teología, y es cómo incorporar los elementos científicos en la teología, que es una gran deuda que tenemos. Yo también enseño teología de la creación en la Facultad de Teología, y bueno, cómo incorporar las teorías del origen del universo, del fin del universo, del origen del hombre, de la biosfera, de la vida, que es un tema particular que a mí me interesa mucho, la vida evolutiva, de la cual proviene el Homo sapiens, y entonces cómo integrar esta visión con la visión teológica, de manera que, bueno, ese es otro campo de interés del libro, ¿no? Son perspectivas epistemológicas, históricas y teológicas, tratando de dar pistas con bibliografía. Es un libro introductorio, muy grande. Pero bueno, te decía, para terminar con este punto, que en el campo teológico creo que hay un déficit importante que se manifiesta en la enseñanza religiosa, en las escuelas, en la catequesis, donde a veces es difícil compaginar estos temas. Entonces quizá en la universidad sí se plantea, pero después al momento de llegar a las instancias, sobre todo en la escuela, pensemos que nosotros somos herederos de la ley 1420 que fue mal interpretada porque daba espacio para la enseñanza religiosa fuera de aula, eso se olvidó, se omitió. Entonces, de golpe hemos tenido mucho tiempo de una enseñanza pública. Yo soy fruto de la enseñanza pública, por otro lado, la valoro mucho, pero sin ninguna información de tipo religioso. Entonces, esto hay que trabajarlo también. Otro de los temas de tu interés en el itinerario de investigación que has desarrollado tiene que ver con la evolución. Es un tema que me apasiona mucho. Como te decía, yo de chico iba al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que tiene una estructura circular. Uno entra desde el origen del universo y va recorriendo toda la historia de la vida. Entonces me quedó siempre muy fuertemente marcado esta visión evolutiva de la vida. Además tuve la fortuna con mi barrio, que en La Plata, que una vez jugando en un terreno baldío, en ese lugar aparecieron huesos de gliptodontes. Ese contacto con el pasado siempre me interesó, y la visión evolutiva de la vida, que obviamente no siempre estaba presente en los ámbitos eclesiales o teológicos posteriores. Siempre encontré una omisión o un no trabajo del tema, una no incorporación. Entonces, he trabajado bastante el tema. Me parece muy importante que salgamos de una visión conflictiva. Ya hace mucho que el magisterio católico lo sobrepasó. Pensemos que Pío XII, ya decía el Papa Pío XII, que si la evolución es una hipótesis, podemos integrarla, es una teoría, podemos integrarla. Juan Pablo II dijo algo más, dijo: es más que una hipótesis, es un hecho científico aparentemente,
al que se llega por la convergencia de muchas disciplinas. Con lo cual el tema, después hubo un congreso muy importante en el aniversario de Darwin en Roma, con científicos, filósofos, teólogos. El tema está bastante zanjado como tema, no en los debates, en las explicaciones, en el ámbito magisterial o de la teología, católica al menos, pero no está trabajado en la incorporación de la visión del mundo y de la vida en las distintas instancias que te mencioné. Entonces he trabajado un poco ese tema desde el punto de vista teórico, viendo algunos autores como Teilhard de Chardin, que fue muy importante en este punto y que fue citado en la encíclica Laudato Si, recuperando un poco su memoria. Y después en temas más particulares, como por ejemplo el árbol de la vida, es decir, para mí la configuración, esto puede ser una cosa más técnica, pero los árboles filogenéticos que son graficados desde Darwin en adelante, son muy útiles para ubicarnos como especie humana en el conjunto de la vida. Es decir, tenemos que claramente desantropomorfizar un poco la visión, sacar un poco y pensarnos que biológicamente somos una especie reciente en el planeta, 1 millón, 2 millones, más no. Y la vida tiene 3.500 millones de años en el planeta. Y además estamos genéticamente y biológicamente interconectados con el resto de los seres animales, sobre todo con los mamíferos, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo compaginarlo con la visión teológica que coloca al ser humano como imagen y semejanza de Dios, que además para el cristianismo es la especie en la cual el Hijo de Dios se encarnó en Cristo, ¿no? Entonces, esos temas me interesan mucho, los he trabajado un poco más en otro libro, en Teología de la Vida, en el contexto de la evolución y de la ecología, en distintas facetas, que me parece, insisto, en que necesitamos incorporarlo. Y otro de los temas de tu interés tiene que ver con el cambio climático. Sí, siempre tuve la preocupación por el tema ambiental, más bien desde el área de la teología. Por ejemplo, la dificultad que existe con el mundo urbano, las grandes ciudades, para percibir el universo. En las ciudades grandes no vemos el cielo estrellado, por ejemplo. Los chicos no tienen contacto con animales en estado relativamente de silvestre, digamos, y no siempre con animales domésticos. En fin, hay toda una dificultad que eso lo trabajé inicialmente, después poco a poco me fue interesando el tema ecológico. El padre Leborati, traductor de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios, hizo un comentario bíblico muy grande y yo participé hace muchos años sobre una lectura ecológica de la Biblia. Es decir, me fue interesando. Después tuve la fortuna, gracias a la UCA, de conectarme con el equipo en aquel momento que funcionaba, el programa de cambio climático, el PEPAC, con los doctores Canciani y Agosta Escarel, que dicho sea de paso es climatólogo y religioso, y fue alumno mío en teología, por eso también. Entonces me invitaron a participar de este grupo de trabajo, de este programa, y me integré, pude participar incluso físicamente en sus oficinas, trabajamos juntos, hicimos algunas investigaciones y publicaciones conjuntas, y eso me ayudó mucho para interiorizarme más y desarrollar un poco más este campo, que después se publicó la Laudato Si, entonces nosotros mismos hicimos un comentario a la Laudato Si inicialmente, y un libro previo, y bueno, y así me fui interiorizando y participando de algunos de estos movimientos que hemos continuado con el seminario permanente de teología, filosofía y ciencias que coordino, que depende de la Facultad de Teología, con un glosario de ecología integral online, que
estamos trabajando de a poco. Entonces, digamos, me he involucrado un poco, quizá más desde lo teórico, pero siempre tratando de mostrar que la teología también puede decir algo, puede aprender en primer lugar y puede decir. Por ejemplo, en el seminario en el Congreso de la Sociedad Argentina de Teología hace unos años, participamos con un ingeniero agrónomo sobre la cuestión de los cultivos y la teología, en fin, tratando insisto, de relacionar los mundos. Afortunadamente Laudato Si generó bastante impacto y mostró que también se puede y se debe relacionar, que la teología tiene algo para decir, las religiones tienen algo para decir también, en el cuidado de la tierra. Así que bueno, por allí he andado. ¿Qué reflexión haces sobre la cuestión del cambio climático y la pandemia? Bueno, me parece importante afirmar en primer lugar que la pandemia es un problema ambiental, claramente. En el sentido no de que hemos siempre tenido enfermedades, o sea, para nosotros son enfermedades, porque convengamos que somos organismos en los cuales conviven otros. Con nosotros conviven muchos otros. Pero bueno, de todas formas, el caso de la pandemia con el COVID, evidentemente es un problema ambiental. ¿Por qué? Porque de golpe es un cruce entre un virus natural o producido, no sabemos todavía, y el ser humano que llega a través de la tecnología, de los medios de comunicación, de los aviones. Hay una difusión que no sería tal si no hubiera habido una posibilidad tecnológica de interconexión humana tan grande, etc. Y además que probablemente provenga también de una convivencia entre seres humanos y murciélagos, en fin. Hay distintas explicaciones, pero no hay duda, digamos, de que de alguna forma es un problema relacionado a cuestiones ambientales, intervención del hombre sobre la naturaleza, intervención tecnológica, superpoblación, comunicaciones, etc. Así que a mí me parece muy importante situar eso, ¿no? Después quizás es un tema más teórico, pero de alguna manera vuelve a plantear la cuestión de cómo nos relacionamos con el resto de los seres. Uno dirá que es un virus, casi no es vida, es menos que una bacteria, y sin embargo tiene conductas vitales en relación con otros organismos. Y esto es parte de la cuestión ecológica, la cuestión ambiental, cómo el ser humano evolutivamente, porque estamos en procesos, toda la biosfera, nos relacionamos. La característica que nos toca vivir ahora, estamos en el antropoceno, es decir, dicen los geólogos, que estamos en una era del planeta nueva, por ahí desde la revolución industrial hasta un poco después, en la que el ser humano interviene masivamente sobre el conjunto de la litósfera, de la atmósfera, del conjunto del planeta, de sus relaciones. Ya no podemos escapar de eso. El oxígeno, el clima, está modificándose, los mares. El otro día hicieron una exploración en una de las fosas más profundas del océano y parecían que eran pulpos o en fin, otro tipo de seres, y eran plásticos. Todo esto nos habla de una situación nueva, el antropoceno, y en la pandemia hay que ubicarla en ese contexto. Por supuesto, hay que neutralizarla, sanitariamente hay toda una tarea, pero también habría que marcarnos, ponerla como un signo de una realidad nueva que puede volver a repetirse y que nos habla de que necesitamos un pensamiento ecológico, ambiental, donde la teología también puede decir algo, de las relaciones del ser humano con el resto del planeta, ¿no? INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.